Bienvenidos estudiantes al curso de Biología Vegetal, Reproducción y Multiplicación de Plantas. Mi nombre es Francisco Tapia Chamisas y conmigo van a estar en este proceso de desarrollo de plantas con diferentes técnicas. Como primera medida, pues vamos a ver cómo vamos a obtener la materia prima de nuestro proyecto, que son las semillas. Para esto entonces tenemos unas recomendaciones generales que las vamos a explicar a continuación. Primero vamos a recolectarlas en un grado de maduración óptimo, es decir, no podemos obtener semillas de frutos verdes, de frutos que no han alcanzado su maduración. Y vamos a hacer una selección de las mejores plantas de las cuales obtenemos las semillas. Otra recomendación es que estén adaptadas al microclima de la zona, es decir, existen casas agropecuarias que nos venden semillas que vienen de otros países o de otras zonas del mismo país, donde estas plantas han estado adaptadas a ese tipo de climas y cuando las traemos a un clima diferente de donde fueron producidas, pues entonces vamos a obtener una diferencia también en la producción. Otra recomendación es el almacenamiento de estas semillas. Lo vamos a hacer en un lugar fresco y seco para que estas condiciones permitan que se protejan tanto de microorganismos que pueden estarlas afectando, como son los hongos y las bacterias en presencia de humedad. Y pues lo que necesitamos es proteger este material para obtener después unos cultivos sanos. Usarlas de la menor antigüedad posible, es decir, no todas las semillas toleran almacenamientos largos en tiempo porque pierden su viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es la capacidad de germinar cuando nosotros las llevemos a condiciones ideales. Entonces, la idea es que nosotros pues tratemos al máximo de no tener semillas por largos tiempos almacenadas. Ya entrándonos el tema de recolección de semillas, pues entonces vamos a empezar con las semillas más pequeñas. Son esas semillas que producen las plantas de zanahoria, las coles, las lechugas, que son semillas pequeñitas y entonces lo que vamos a hacer es la misma recomendación, escoger las plantas más saludables, más vigorosas, esa planta bonita que vemos en el cultivo y la vamos a dejar crecer, florecer y madurar. Vamos a cuidarla de todas las condiciones, que no se vea afectada por ataques de insectos, que no se vea atacada por hongos, por bacterias, y le vamos a propiciar todas las condiciones para que crezca de manera adecuada. Como las semillas se desarrollan en la estructura floral, entonces lo que vamos a hacer es proteger esas flores de los pájaros, del viento, pues para que no se nos pierdan las semillas. Entonces una de las técnicas que se utilizan es embolsar las flores, ya llámese en mallas, ya sea en papel que grapemos alrededor de la flor para conservar de esta manera las semillas. Las leguminosas, las semillas de leguminosas, pues las leguminosas tienen características especiales, como vemos en la imagen, y es que tienen unas estructuras que se denominan vainas. Esa estructura es la que contiene las semillas y entonces es la que debemos dejar en campo hasta que seque totalmente, hasta que llegue a un proceso de maduración completa en campo y luego se recogen y se desgranan. Se abren las vainas, el desgranado es simplemente abrir esas vainas y liberar todas las semillas, como vemos ahí que ya están suelticas, y luego se pasan por unas arandas que son simplemente unos coladores con unas mallas que tienen la dimensión de los huequitos. Es ideal para que pase exactamente la semilla y se queden residuos como las hojas, partes de vainas, piedras, bueno, etcétera.
Luego se proceden a ventearlas para eliminar los últimos residuos y luego se guardan en un lugar fresco y seco como venimos recomendando. Semillas de frutos jugosos y entonces ahí tenemos lo que son los tomates, los pimentones, son esos frutos de los cuales vamos a extraer semillas que son con altos contenidos de humedad. Estos frutos se dejan madurar en la planta y luego se dejan al sol hasta que se descompongan. Se les quita los restos de la pulpa y luego se dejan secar por unos días y se guardan. Esta es una de las técnicas más sencillas y yo creo que las más utilizadas por todas nuestras madres para conservación de plantas. Por último, vamos a ver las batatas y las papas. De este tipo de semillas se obtiene simplemente se guarda parte de la cosecha en un lugar oscuro y con unas condiciones que no le permitan deshidratarse. Para esto entonces nuestros agricultores han desarrollado varias técnicas, unas más tecnificadas, otras muy artesanales, pero entonces lo que se busca son dos condiciones. Primero, que se guarden de los excesos de humedad y que a la vez esto no le permita deshidratarse a este tipo de frutos. Entonces lo que han hecho en estas imágenes, en la parte artesanal, es simplemente construir una estructura de guadua, como vemos en la imagen, una estructura de guadua con unas camas muy bajitas, donde lo que se hace es poner un tendido de las papas o de las batatas y conservarlas en esa cama protegidas del sol. Ahí vemos que tienen unos plásticos arriba donde las vamos a proteger del sol para que no se vayan a deshidratar. Y pues son así de distantes para que entre el aire y las tenga sequitas. En la otra imagen nos muestra un almacenamiento mucho más tecnificado y lo que vemos es un sistema de ventilación. Esos tubos que vemos ahí hacen un proceso de ventilación y por medio de unos instrumentos de medición, entonces van a tener controlados los niveles de humedad en el sitio, van a tener controlado las temperaturas y lo que va a hacer en estos tubos es suministrar. Si tienen exceso de humedad, entonces van a empezar a enviar unas olas de aire seco para permitir pues que se llegue al punto de humedad ideal. Y si de pronto los frutos están bajando en su nivel de humedad ideal, entonces se va a humidificar. Por otro lado, pues entonces se va a conservar las mismas condiciones, es la oscuridad, es la protección, ya no tenemos el plástico, tenemos unos techos más elaborados y lo que vemos ahí es simplemente, digamos, parte de lo que es la tecnología aplicada a la conservación de las semillas. Nosotros vamos a empezar para este proyecto a primero a seleccionar o a determinar cuáles son los cultivos que vamos a desarrollar para que ustedes empiecen a buscar dentro de la comunidad cuáles son esas plantas que son autóctonas, que ya sabemos que se han desarrollado idealmente en nuestro clima y en nuestra zona. Y lo que vamos a hacer es que esas plantas las vamos a cuidar, como ya vimos en las recomendaciones, vamos a tratar de conservar estas semillas. Primero porque lo que buscamos es que ustedes aprendan a conservar la biodiversidad y que nosotros empecemos a hacer ese intercambio de semillas con nuestras comunidades de agricultores y que no se pierda esta tradición y este proceso de conservación de la biodiversidad de nuestras plantas autóctonas y que nosotros pues logremos mejorar nuestras condiciones como grupo, como unirnos más en este proceso de conservación de los recursos naturales.